Hola, buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Soy Mariela Gómez Cerro. Esto es Arte Humano Sessions, es un programa de conversaciones que realizo desde Frankfurt, Alemania. Y hoy tengo la posibilidad en estas conversaciones de hablar con una escritora maravillosa que escribió un libro que se llama Ciencia y Evolución. Es Iri Caterina Márquez Ceballos. Bienvenida a Arte Humano Sessions, Caterina. Hola O Mariela, Iris, o Iris. como tú Me quieras encanta. llamarme, Sí. ambos son mis nombres, Iris Caterina. Bueno, no, yo estoy complacida en primer lugar de estar aquí contigo, de ser parte de tu programa Arte Humano Section y la importancia obviamente que le das a este programa, pues motivas a todos los oyentes que tienen talento, que son escritores, investigadores, docentes, músicos, artistas, a expresar su talento a través de este medio. De verdad que te felicito por esa iniciativa tan bonita. Ay, gracias, Siri. Te contarle a la gente que nos ve eh, que Arte Humano Sessions nació hace muchos, muchos años y, y a lo que me interesa es llegar a las personas, ¿no? Cómo crean, cómo ven el mundo, ¿no? Por eso este programa se llama Arte Humano Session. Para los que no conocen a Iris Caterina Márquez Ceballos, ella nació en Venezuela, actualmente vive en Estados Unidos, en Florida, realizó estudios en educación, especialidad en biología y obtiene el título de profesor en ciencias naturales, mención biología. Posteriormente tiene título de magíster en ciencias de la educación, mención en enseñanza de la biología en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Núcleo Maracay. Es autora de la obra Metamorfosis Existencial, que también te vamos a preguntar, y actualmente está dedicada a la escritura y nos presenta su libro Ciencia y Evolución, volumen uno. Sí, también Me lo tengo por aquí, encanta. también Ciencia lo y tengo por aquí. evolución. Ahí lo tiene también. Sí. Ciencia y evolución, Iris, ¿nos puedes contar cuál es el motivo, ¿no? ¿Y por qué volumen uno? Bueno, yo te voy a narrar un poquito de mi historia. Sí. Yo inclusive la pongo en el prefacio de mi libro porque realmente esta es una obra que yo hice en memoria y en cariño y en honor de mi padre, porque fue que sembró, tú sabes, esa semillita en mí para, en primer lugar, estudiar ciencias. Me apasiona la ciencia y él fue uno de esos promotores porque mi padre era una persona autodidacta. Y cuando te digo autodidacta era porque aproximadamente logró acumular como 3.000 libros alrededor suyo, en estantes, en la casa, en su cuarto. Nosotros vivíamos rodeada de libros, pues nosotros somos tres hermanas. Y eso es un impulso, como una motivación a que tú despertar tu curiosidad. Mi padre despertó esa curiosidad en mí de conocer cuáles eran las literaturas que él tenía ahí en esa gran gama de libros y tenía diversos tipos de literaturas, no nada más de ciencias, también tenía de tecnología, de psicología, y también tenía religiosas, ¿sí? Y también políticas. Entonces, sí, en ese tertuliar con mi padre, porque yo siempre demostraba interés por lo que él hacía. Era una persona que siempre estaba sentadito en un lugar específico de la mesa del comedor y ahí él escribía notas, escribía en hojas, escribía en cuaderno, conclusiones, análisis, resúmenes de todos los libros que él iba leyendo. Y sí, él tenía esa cualidad, inclusive él era topógrafo, y él en ese proceso de topografía, él por sí mismo, porque como te digo, él no fue a una universidad a estudiar matemáticas, él sabía de álgebra, de trigonometría, de geometría, de cálculo, sabía de astronomía de posición y todo eso, y también sabía inglés. Y todo eso fue por su inteligencia, su talento, que a medida que se comía esos libros, porque devoraba los libros, iba aprendiendo. Entonces, allí nace ese incentivo, esa inclinación de mi parte a estudiar biología en la universidad. Y este libro tiene ese origen que es el de mi padre, y en donde él dejó una gran cantidad de escritos, ¿verdad? Que nosotros heredamos
Y esos escritos, bueno, fueron plasmados aquí en este libro que se llama Ciencia Evolución. Eh, yo te voy a decir por qué son dos, Sí, ¿verdad? Son dos, es porque a mucha gente no le gusta leer libros extensos y más si son de ciencia, porque los libros de ciencia le tienen que gustar a las personas que son investigadoras o que les gusta, como se dice, escudriñar acerca de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, no todo el mundo le gusta la ciencia, entonces tampoco le vas a hacer un libro tan extenso para que entonces tal vez se aburra del contenido o cuando a las personas les gusta la literatura, tal vez no se aburra, pero quise entonces dividir el contenido en dos partes. La primera parte que tiene que ver con desde lo mínimo, desde vamos a decir, lo microscópico, hasta sí, la formación de ya, vamos a decir, de las especies o vamos a decir, de las células ya procariotas y eucariotas, ¿verdad? Que vamos ya más a lo complejo. Entonces quise ir de lo más simple a lo complejo en esta parte más científica, más evolutiva. En cambio, la otra, que es cómo la evolución ha sido incidente en la sociedad, ya no es la evolución, sino a partir del ser humano y su incidencia en sociedad, y también cómo la ciencia y la tecnología forman parte de esa evolución en sociedad. Entonces, por eso quise apartar ambos contenidos, aunque pude haber hecho un capítulo 4. Ok, sí, entonces ahí nació mi libro Ciencia y Evolución, realmente en memoria de mi padre. Ah, mi padre se llamaba Miguel Cipriano Márquez Brito. me iba a fijar, Miguel Márquez, dice acá en memoria de Sí, padre. Claro, y sí, están tocan temas de biología, química, ¿no? De las células, ¿no? Y de las células de los organismos vivos, ¿no? Eh, es muy interesante y también por lo que comencé a leerlo, es muy accesible, ¿no? Yo que no soy científica ni bióloga, eh, muy accesible para la gente que es curiosa, que quiere saber de dónde, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Cuáles son los primeros organismos que se van formando, ¿no? Y va como paso a paso explicándonos qué es lo que pasa, qué es lo que se junta con otra cosa, ¿no? Es muy sí, interesante, porque sí, ¿no? es un libro que está así como diseñado para estudiantes universitarios. Sabe que cuando se enfrentan a esos primeros, sobre todo a estudiantes universitarios en el área de ciencias, cuando se empiezan a enfrentar con esos primeros conocimientos, a veces están como dispersos o perdidos en cómo empezar. Entonces realmente, bueno, ahí tienen una idea, es un esquema, es una interpretación. Pues en primer lugar, porque son las palabras que dejó escrita mi padre, ¿verdad? Y en segundo, porque hay muchos otros científicos y escritores que trabajan arduamente en el área de investigación que tienen los méritos de esos descubrimientos. Por eso es que yo le llamo una interpretación, porque realmente Claro. no soy yo como que dice, la que inéditamente escribió contenidos que ya existen, solo que le di una forma sencilla, progresiva y entendible a cualquier lector. Sí, 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 eso es muy claro y creo que sí, me parece una idea genial, ¿no? Para poder, sobre todo a los que recién empiezan o los que no, que se interesen, ¿no? Que es un aprendizaje para entender cómo es el mundo también, ¿no? De no creer que la luz o el gas o lo que le echamos al auto, ¿no? Viene de la nada, ¿no? Sí, exactamente, porque todo tiene un origen, ¿verdad? Y depende también de la persona que lo lea, porque hay personas bueno, tienen otras creencias, ¿verdad? Y entonces ahí está el punto de vista, como la persona lea la literatura. Realmente uno siempre escribe para que la persona comprenda y entienda algún proceso con palabras más sutiles, con palabras más claras, más... Y ese fue el objetivo de este libro. Primero, darle uso, tú sabes, a todo ese conocimiento escrito que es valioso. Y segundo, dirigirlo a las masas de personas o estudiantes de una manera clara, sencilla y fácil de comprender. Igualmente viene el volumen 2 que es Evolución y Sociedad, también
está escrito de la misma forma, pues provienen del mismo escritor, Sí, sí, o había del mismo leído, autor. claro, había leído, Caterina, que uno de estos primeros, tu primer libro fue Metamorfosis Existencial y es bestseller internacional, ¿no? Publicado en Amazon en el 2021. ¿De qué se trata Metamorfosis Existencial? Ah, bueno, ya te voy a explicar un poquito de qué se trata Sí. metamorfosis. En primer lugar, te recuerdas que en ese momento nosotros estábamos pasando por una crisis sanitaria que nos obligó a estar, como se dice, encerrados, ¿verdad? Mm, Preventivamente. sí. Y entonces, en esas épocas sucedieron muchas cosas porque no todas las personas están eh, a- adaptadas a estar en un ambiente de encierro, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces las personas comienzan a padecer o a sufrir de muchas circunstancias, situaciones, y allí es que nació Metamorfosis Existencial, porque es un libro, y aquí lo tengo para mostrártelo. Mira, y no es un libro tal, porque no es tan grueso, es un libro pequeñito. Yo le quería decir a mis oyentes, pues que este libro primero nace de que yo tengo certificado internacional como coach internacional de una filosofía que se llama filosofía CRP, que es la filosofía de círculo realización personal. Eso es Ujú, una filosofía creada por un venezolano que se llama Francisco Jiménez, que ujú. él ya está fallecido, pero dejó ese legado en donde allí te enseñan 6 pasos fundamentales para que la persona pueda siempre estar en un ambiente o en una tónica o en una danza positiva, ¿sabes? No ver las cosas negativas del mundo, ni de lo que te rodea, ni la escasez, ni de lo que no tienes. Siempre buscar dar gracias por lo que tienes, ¿verdad? Por lo que te rodea. Ay, Y eso como que te ayuda un poquito con tu autoestima. Entonces yo aquí en este libro hablo de 4 cosas, hablo de una tetralogía, 4 elementos básicos en la vida. Una de ellas es el autoconocimiento, la otra es la autoaceptación y asimismo en línea. En línea tengo el autoconocimiento que te lleva a la autoaceptación te lleva a la autoestima y tu autoestima te lleva a tu autodesarrollo. Entonces es un libro como para ayudar a esas personas durante esos momentos de saber cómo enfrentar la crisis sanitaria y que existen talentos, así como tú misma lo decías, que sí. se podían desarrollar en ese momento. El autoconocimiento, bueno, es la capacidad que tiene una persona de comprender, ¿verdad? Sus propias emociones, sus propios pensamientos, valores, fortalezas, todo, sus fortalezas y sus debilidades, porque como ser humanos imperfectos todas la tenemos, ¿verdad? Entonces, en un proceso de reflexión, como decir, introspectiva, la persona se da cuenta de tomar conciencia de sí misma. Bueno, es importante que yo me conozca a mí misma, cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué talentos tengo, cuál es mi personalidad, qué capacidad tengo para afrontar desafíos de la vida, ¿verdad? Entonces, ese es tu autoconocerte. Luego eso te lleva a una autoaceptación, que es reconocer y aceptar lo que eres, tus debilidades, tus cualidades positivas, negativas. Por lo menos yo acepto que soy pequeña de estatura y puede ser una limitante, ¿verdad? Para muchas cosas, pero también pues, es una fortaleza, ¿verdad? Porque es la herencia. Mi padre era pequeño, mi abuela también. Entonces, en esa autoaceptación, ¿verdad? Es reconocer y valorar partes que representan tu propia identidad. ¿Sí me entiendes? Sí. Reconocer y aceptar tus propios errores del pasado, saber que esos errores del pasado te pueden ayudar a crecer y a fortalecerte en el presente y en ese presente, bueno, gradualmente, porque esto no es un proceso que tú dices, ay, yo me voy a autoaceptar, no, es un proceso gradual, es un proceso lento, es un proceso difícil en donde la persona va adquiriendo como un bienestar psicológico, un bienestar personal y que te lleva a construir lo que se llama la autoestima. Tú construyes tu propia autoestima, una autoestima saludable. Tú sabes que hay extremos en la autoestima, ¿no? Pero Ah, si nos vamos al término medio, la autoestima te ayuda a enfrentar desafíos de la vida, a tomar decisiones asertivas, con mayor confianza en ti misma. Cuando, por ejemplo, decides, voy a estudiar un doctorado, que estar clara cuáles son las metas, tus planes, o sea, tus objetivos en la vida para estudiar y de qué te va a servir hacer ese doctorado. O sea, es un ejemplo.
te estoy dando muy sencillo. Entonces, y de esa manera, cuando ya la persona está clara de lo que quiere, cómo lo quiere, cuál es su camino, cuál es su meta, su horizonte a alcanzar, porque tienes una autoestima que te ayuda y te da confianza en las decisiones que tienes, entonces ahí comienza tu autodesarrollo. Entonces el autodesarrollo no es más sino el crecimiento tanto personal como el crecimiento profesional. Sí, que te lleva a establecer metas, más objetivos, autoevaluarte. Esa autoevaluación te ayuda a decir, bueno, qué me fue mal, cómo me fue bien, a enfrentar retos y esos retos te ayudan a seguir en un ambiente ¿qué? En un ambiente óptimo, positivo, porque siempre buscándole el lado positivo a las cosas y las cualidades positivas a las personas. Esa es mi manera como he ido llevando mi vida y eso me ha servido de mucho, porque siempre el ser humano prácticamente es como que si tú pones una balanza, entonces dice siempre las cualidades negativas son las primeras que ven las personas. Y yo digo, no, cuando yo enfrento así compañeras o amigas que me hablan de alguna debilidad en su matrimonio, yo digo, pero ve las cualidades y todo lo bonito y todo lo vivido y todo lo lindo y todo lo hermoso que ha pasado por tu vida antes, sí, de sopesar. Entonces ahí es donde hablo del autodesarrollo. Y sobre todo, bueno, y termino diciendo en este libro que un elemento importante es el agradecimiento a Dios, a Jehová por todas las cosas que nos da. ¿Verdad? Debemos de siempre agradecer lo que tenemos, no por lo que no tenemos. Claro. Siempre agradecer por lo que Él siempre pone en nuestras vidas, para bien. Entonces, bueno, eso es como una especie de ayuda, pues, a las personas en ese momento y nació, pues, en la crisis sanitaria. Y en la crisis sanitaria nacieron muchos talentos. Entre eso nació mi talento de escritora, aunque mira, te voy a decir algo. Uno es escritor cuando uno es docente, porque yo Claro. 26 años al servicio de la educación en Venezuela, trabajando en educación primaria, en educación secundaria, en educación media general y también a nivel de educación superior. Tú te pones a ver, bueno, que prácticamente durante toda mi vida yo he sido escritora, solo que no lo había hecho de manera formal. Entonces esta vez dije, bueno, voy a hacerlo de manera formal porque ya es hora de que yo publique un libro. Entonces lo hice con este contenido que al parecer parece muy sencillo, pero es importante. Esa tetralogía es muy importante para el ser humano. Y ahora dije, bueno, el legado de mi padre es como cuando tú heredas una casa vieja, una casa que necesita reparación. ¿Qué haces tú con la casa? La mandas a reparar, la mandas a pintar, la mandas a poner óptima para vivir. Bueno, así hice yo con todos esos documentos que dejó mi padre escrito y de ahí nació este libro. Sí, te ¿Ves? iba O a sea, preguntar, ¿cómo encontraron eso? ¿Ustedes hablaron con tu papá antes de dejar este legado o no. o lo decidieron después hacer esto? No, mi padre, si tú te pones a ver, cuando mi padre falleció, nosotros tuvimos que hablar con las librerías que sean públicas para para donarles cajas de libros, clasificados y todo, porque por lo menos la librería municipal te dice, bueno, tráeme literatura de esto, de esto, de esto, pero no me traigas de esto. Entonces clasificamos los libros de mi padre. Y en esos libros, bueno, esas grandes separatas, tú sabes, hojas escritas, cuadernos y todo eso, no, no, yo lo tenía guardado porque yo te digo, nosotras somos tres hermanas. Mi hermana mayor, ella es artista, ella es bailarina, ella es modista, diseñadora, y mi hermana la menor tiene cualidades artísticas, pero a ella le gusta pintar. Ella pinta, hace unos cuadros bellísimos con marcadores. Ella no utiliza óleo ni acuarela, ella usa marcadores. Entonces nosotros tenemos una línea ahí artística. Entonces, pero la científica, la que le gusta leer, por decirlo así, de algún sentido, la que es más pragmática, concreta, vamos a decir, mi hermana me dice la más científica de las tres, porque ellas se inclinan más hacia lo artístico, yo me inclino más hacia lo racional, tú sabes. Ujú. Entonces ella, no, tú eres la adecuada para quedarte con toda esa información, ¿verdad? Y entonces, y yo te voy a mostrar, yo creo que tengo por aquí cerca una separata de las que me quedan de mi padre. Él dejó, mira, él dejó este escrito, ¿ves? Que él lo deja, mira las páginas amarillas, ya está. En Sí, máquina. él escribía en una máquina antigua del año 1800 algo, era una máquina súper antigua. Y Mm. entonces, ve, él dejó este estilo de cosas, ¿verdad? Y entonces, ve, escrita esta máquina, otras a mano, no tengo ahorita a la mano algún manuscrito, pero él tenía una letra maravillosa. Y en el libro
él era poético también. Y en este libro va un poema de él, inclusive en el otro que estoy escribiendo va otro poema. Mi padre también escribía poemas, y si tú puedes ver aquí en el libro, no sé si lo revisaste, en el prefacio, después del prefacio está un poema que se llama El amor. Ese era mi padre, y aquí está el poema. ¿Ves? Entonces, este poema, El amor. si él lo escribió con su puño y su letra, y este poema estaba escrito en una hoja de papel. Sí, y así muchísimo material. Y te voy a dar otro dato. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, mi papá escuchaba una emisora de radio que era una emisora científica. Y tú sabes que sí, él en su aparatico de reproductor, antes existían los cassettes, él metía su cassette y grababa la emisora. ¿Y qué hacía luego? Se ponía a transcribir todo el artículo que narraban en la emisora de Sí, ciencia, y luego me lo daba como una separata con su puño y su letra, porque como él sabía que yo estaba estudiando en la universidad, que estudiaba microbiología, anatomía, fisiología vegetal, anatomía vegetal, botánica, sistema, todas esas asignaturas, entonces todos esos escritos relacionados con eso, él me los ay, qué transcribía y lindo. sí, me los daba. Y entonces Ay, no, y cuando me tocó en la maestría yo hice varios seminarios. Algo muy particular en mí es que tengo esa capacidad de habla sin nervio. Yo me paro delante de un público y puedo desarrollar un tema. Los profesores de la maestría me tomaron como ejemplo, ¿verdad? Porque muchas personas se paran a desarrollar como ponentes o a desarrollar una conferencia, un foro o algo, y siempre ujú, leen o tienen, tú sabes, algunas puntuales cosas anotadas. Entonces, yo simplemente usaba mis transparencias. ¿Te acuerdas que en ese momento no tienes existía razón. sí, las transparencias, no existían esos aparatos ahora de retroproyección? Y entonces los profesores de la universidad, sobre todo mi profesora que se llama Mirna Valery, de biología vegetal, ella me puso a desarrollar 3 seminarios, raíz, tallo y hoja. Y esas separatas me las dio en inglés. Yo las tuve que traducir. Y adivina quién fue el que me ayudó a traducirlas, mi padre. Ay, tu padre. Y eso que mi padre no estudió inglés en la universidad, pero él siempre cargaba un diccionario traductor de bolsillo, inglés-español, Lo así que chiquitico. sé. Sí. Ay, la verdad que Iris, este es un libro con puesto el corazón, ¿no? Porque es como un homenaje a tu papá. Me parece hermoso que hayas hecho esto. Seguro que fue muchísimo trabajo, ¿no? Recopilar, clasificar, ¿no? ¿Qué pongo, qué no pongo? Me No, y encanta sí. que hayas hecho esto. Bueno, Mariela, y lo más importante es que ese material yo no lo tenía aquí en Estados Unidos, lo tenía en Venezuela. Así que Allá. tuve que hacer un envío de una caja, gracias a mi mamá que está en Venezuela. Ella pudo hacerme el envío de toda esa, tú sabes, porque ya después que escribí el primero, me quedó como esas ganas de seguir escribiendo. Y Mm, entonces dije, bueno, ¿por qué no publicarle? Aunque mi papá está fallecido, él no se da cuenta que esto está pasando. Pero yo sí, yo seguro que estoy sí. viva y sí me doy cuenta, y me llena de regocijo hacerlo, porque es como un legado que nos dejó, que quedó como en el aire. Entonces yo le di forma y bueno, ahí está publicado ya. Y ahora, bueno, con la segunda parte que viene, que es Evolución y Sociedad, que va a ser el Sociedad. volumen 2. Va a tener la misma, el mismo estilo, el libro. Sí, no me hablaste de la tapa. Sí, no, la tapa, maravillosa esta tapa, yo te voy a decir cómo se originó esta tapa. En primer lugar, fueron solamente ideas, porque mi papá tenía un escrito que se llamaba El ascenso del hombre, que lo tengo por allí también. El ascenso del hombre, y él utilizó esta obra de Picasso, creo que la obra de Picasso, la De central, Miguel esta central, en la central. este, sí, esta donde está el hombre con los brazos abiertos. Esa es una pintura de Picasso. Y entonces yo simplemente al artista que me hizo el diseño de esta carátula, que fue Soraya Quintana Quiñones, ella es artista plástico, excelente profesional, excelente artista, excelente persona, mi amiga, bueno, mi colega de trabajo, porque ella me diseñó
me hizo este diseño. Yo solamente le dije, quiero utilizar esta pintura y quiero utilizar como una manito del mono tocando la manito del hombre. ¿Ves sí, que se tocan los deditos índices? sí, Entonces, y ella le dio el color y le dio el estilo, el marco, y por detrás si lo mira, donde está mi biografía y la descripción del libro, ves el marco, que sí, está espectacular. Entonces, bueno, Soraya Quintana Quiñones es la, vamos a decir, la autora de sí, esta portada y contraportada de mi libro. sí. No, le Sí. mandamos un beso gigante a Soraya Quintana Quiñones, también es mi compañera de trabajo. También queremos darte la bienvenida. Vas a estar con nosotros en el stand de la Feria del Libro en Frankfurt. Es la feria del libro más grande del mundo. En nuestro stand, ¿no? Que se llama Mariel Ash Art, Best Books, ay, ya hablaba en alemán. Y, y así que bienvenida, vamos a estar allí con tu libro Conciencia y Evolución. Y si Dios quiere, si estás con Ciencia y Sociedad, Evolución y Sociedad sería, ¿no? El Al próximo próximo volumen. año. Mire, y hablando de Bexbook, aquí está. Ah, buenísimo. Yo tengo esta revista Best Book, que es la revista en donde aparecen muchos artículos importantes y sobre todo este, en donde le destacan los escritores hispanos, Ahí está ¿sabes? Esther, Porque sí. sí, y es aquí donde hay un artículo de prensa, un artículo aquí en la revista, y aquí aparezco yo, por aquí, ¿verdad? Aquí, en Ahí esta está columna, Iris. sí, Ay, como magíster de biología, y adentro está un artículo sobre. donde, sí, donde yo expongo allí, en este artículo de escritores hispanos, aquí ella coloca una foto de mi eslogan, de mi página de Facebook. Te lo voy a leer el eslogan. Sí, ¿cómo es tu página de Facebook, de Instagram? Así la gente también puede seguir viendo lo que vas haciendo, ¿no? Sí, en Instagram, mi Instagram es @miris5035. Y en Facebook, yo tengo una página que se llama Iris Márquez Coach Vibracional, pero ahí Ujú, pongo todas mis cosas, pero el eslogan del estándar principal de sí. atrás de la página dice, es de mi propia inspiración, dice, el poder de tu transformación está en tu interior. Escucha los susurros de tu alma, conéctate con tu interior y cree en ti. Ay, me encanta. Sí. Ay. Ese eslogan salió gracias al proceso de metamorfosis existencial. ¿Te acuerdas qué es el proceso de metamorfosis a nivel biológico? ¿Tú te acuerdas? Implica, tú sabes, una Es, serie de cambios morfológicos, estructurales que ajá, tiene un organismo. En este ok, caso, un insecto, vamos a decirlo así, y algunos anfibios tienen ese proceso vamos a sí. decir, cambio. Entonces, eso puede incluir varias etapas, la etapa de lo que es el huevo, la etapa de lo que es la larva, la etapa de Ah, como la pupa, mariposa. sí, y la etapa de adulto. Entonces, cuando tú ves el huevito de una mariposa o ves la larva, que es el gusanito, que tiene diferentes características morfológicas, algunos tienen pelitos, otros son de color amarillo con negro, depende del tipo de mariposa, ellos van a estar, tú sabes, alimentándose de la hojita de las plantas. Cuando tú lo ves así, tú dices, wow, qué bonito o qué feo, ay, qué peligroso, qué dañino, o es venenoso o no es venenoso, pero cuando se transforma en pupa, es su etapa, como decir, más que al parecer a la vista de los ojos del humano dice, wow, qué feo es esa pupa. Pero cuando logras ver lo que sale de esa pupa, es un adulto bellísimo porque es una mariposa de colores, ¿verdad? Hermoso. Entonces cuando tú dices, wow, cómo desde un huevito pasó a larva, pasó a pupa y se transformó en esa hermosa mariposa, más o menos semejante es así. Cuando tú te conectas con tu interior, crees en ti misma y crees en tu poder, en tus capacidades, tú te, y obviamente tienes metas definidas, tú te transformas existencialmente hacia un ser mucho mejor. Entonces ahí es donde está la transformación o la metamorfosis, es lo que yo digo. Sí. Ay, Iris, Sí, te agradezco muchísimo esta charla tan linda. Eh, Ojalá que podamos repetir porque es hermoso escucharte y gracias por estar en este Arte Humano Sessions. Y bueno, te deseo lo mejor
para vos y para tu libro Ciencia y Evolución. Bueno, Mariela, y yo también te quiero expresar mi agradecimiento. Eres una persona también maravillosa. Te felicito por esa gran iniciativa de crear este espacio para que nosotros expondamos, expongamos nuestros talentos, porque es un orgullo para nosotros, ¿verdad? Y bueno, no queda más de otra sino seguir invitando a más escritores, a más artistas, a más músicos en esta área, porque nos nutre a nuestros oyentes, a los lectores y a todas las personas Sí, que me que te... escriban, sí, que me Sí, escriban y con gusto siempre está este espacio de Arte Humano para hablar con la gente y que muestre sus habilidades, sus capacidades o lo que lo motiva a vivir. mm, sí. Y bueno, y quiero invitar a todos los oyentes a que como maquetadora, porque trabajo con Soraya Quintana Quiñones, yo maqueto libros, he maquetado ya Ah, 25 libros, los he editado, a que si quieren que les maquete su libro, se los lea, les dé el estilo, el toque, bueno, que estoy a la orden en mis redes sociales, me pueden contactar, inclusive en el libro, al final del libro coloco el correo electrónico que utilizo para este ah, trabajo. yo después lo pongo abajo, así la gente te puede contactar. Te mando Sí, muchos besos, Iris. igual Muchísimas Mariela, gracias, muchas ¿eh? gracias y bueno, estamos en